El acta de la sesión número 105 se da por aprobada y el acta de la sesión número 106 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Catalina, Bello, Olivera y Osandón, y de los diputados señores Cuello, Durán, don Eduardo, Giordano, Lavé, Santana y Undurraga, don Alberto, que modifica el Código del Trabajo para ampliar la norma sobre ejercicio del derecho para amamantar libremente en espacios de trabajo. Un oficio del señor subsecretario del Trabajo, a través del cual responde oficio de la Comisión e informa que respecto al proceso disciplinario instruido en contra del ex subsecretario de Previsión Social, señor Cristian Larraín Pizarro, se encuentra en trámite. Una copia de carta del señor Santiago Rojas, director nacional de INDAP, al señor Alejandro Alicera del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, por medio del cual informa que fueron notificados por el primer juzgado de letras de trabajo de Santiago sobre la presentación de 2 acciones judiciales en su contra. Un correo electrónico de la señora Javiera Soto, consultora senior de la Cámara de Comercio de Santiago, quien a nombre de la presidenta de dicha asociación, señora María Teresa Vial, solicita exponer ideas y puntos de vista sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 19.973 para hacer efectivo el feriado irrenunciable del 1 de mayo para todos los dependientes del comercio. Y por último, señor presidente, un correo electrónico de manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar JUNAEV, JUNJI e Integra, afiliadas al Sindicato Interempresa de Trabajadores de Alimentación CITAL y la Confederación Constramed y Central Unitaria de Trabajadores, por medio del cual solicitan audiencia con la Comisión con el fin de dar a conocer la situación que los aqueja y que dice relación con términos de contrato con diversas empresas, generando como consecuencia diversas deudas en perjuicio de las trabajadoras. Terminé la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. Diputado Giordano. Consultarle, es que entre medio conversamos, si en la cuenta se leyó un correo electrónico de trabajadoras manipuladoras de alimentos que solicitan ser recibidas. Ya, perfecto. ¿Ah? Sí. Yo quisiera referirme a propósito de ese correo electrónico que se recibió, porque estuve reunido con las trabajadoras de Confetrap el día lunes en Santiago, a propósito de que han iniciado un calendario de movilizaciones y precisamente en virtud de aquello hacen la solicitud de audiencia, donde quiero poner el énfasis en que se trata de una situación absolutamente grave de vulneración de derechos laborales. Hay empresas licitantes del Estado, del programa de alimentación escolar, entre ellas está Aliservice, que se acordará el diputado Cuello, hace un tiempo denunciamos el fallecimiento de una trabajadora manipuladora de alimentos en un jardín acá en Valparaíso, el Jardín Guacolda, que estaba esta empresa trabajando allí, y asimismo otras empresas como el Grupo TIC, que han incurrido en una serie de incumplimientos graves. En primer lugar, una cosa como muy compleja, no abastecen las cocinas con los alimentos que corresponden, lo que afecta directamente la calidad de la alimentación que se entrega. Se aprovechan de un sinnúmero de vacíos legales que existen en las licitaciones para contratar menos personal, lo que ha generado un círculo vicioso de licencias médicas por trabajadoras que enfrentan una sobrecarga laboral inaguantable. Pero además, lo que nos han manifestado las trabajadoras es que realizan despidos injustificados y luego no les pagan los finiquitos o, lo que es más increíble, se los pagan en cuotas. Quiero mencionarles que, en teoría, estas empresas tienen que mantener una provisión para que cuando se terminan las licitaciones puedan pagar los finiquitos respectivos de las trabajadoras. Sin embargo, cuando eso realmente ocurre, tienen todas las prerrogativas para poder retirar ese dinero y no utilizarlo para pagar los finiquitos y terminan básicamente excusándose con las trabajadoras de que no tienen plata, obligándolas a judicializar la situación o efectivamente proponiéndoles medidas que no ocurrirían en ningún otro tipo de trabajo, como es pagar los finiquitos en cuota. Solo para poner un ejemplo, hoy día a las trabajadoras del distrito que represento les llegó un correo donde la empresa La Laguna les dice que la próxima cuota del finiquito que les adeuda se las van a pagar en noviembre de este año. Y como si eso, no fuera suficiente, las mismas empresas después vuelven a postular a licitaciones y quedan una y otra vez aceptadas como si nada. Entonces,
no es que no tengan plata, sino que en realidad se aprovechan de los vacíos legales a costa de las trabajadoras principalmente de la alimentación escolar. Entonces, presidente, quisiera solicitarle que además de recibirlas prontamente, ojalá pudiese ser la próxima semana, también solicitar la unanimidad para que oficiemos a JUNAEP para que nos informe a la brevedad, primero, sobre qué medidas se está tomando para resolver esta situación, pero también a futuro, porque esto es algo que no puede seguir ocurriendo con las licitaciones. Y además, con esto termino, presidente, es importante que recibamos a las trabajadoras a la brevedad, porque dentro del calendario de movilización han anunciado una paralización para el día 20 de marzo. Es decir, estamos a tiempo de colaborar desde el Poder Legislativo, de recibirlas y poder actuar para que efectivamente esto pueda llegar a una situación más compleja que termina afectando no solo a las trabajadoras, sino también a la comunidad escolar en su conjunto, si es que somos capaces de llegar a ese acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Así lo vamos a contemplar para la próxima sesión. Pensábamos incorporar dentro de las audiencias a las dirigentes a las cuales usted ha hecho mención. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Yo quiero sumarme también a lo que ha planteado el diputado Giordano. También he tenido comunicación con dirigentes de las manipuladoras de alimentos, particularmente de la región de Valparaíso, que es el distrito que represento. Esto es bastante grave. Hay más de 1.700 trabajadoras que se desempeñan como manipuladoras de alimentos y están en un conflicto con esta empresa Aliservice, puesto que las empresas, claro, licitan operan cada 3 años, luego pagan los finiquitos y en este caso la empresa ha ofrecido pagar los finiquitos en parcialidades, en cuotas que resultan inaceptables, han ido dilatando el pago y por ello es que las trabajadoras están movilizando. Y también al mismo tiempo quiero también reiterar que esta es una situación que de alguna forma choca con los diseños que se tienen desde el punto de vista institucional. ¿A qué me refiero? A que estas empresas, claro, incumplen desde el punto de vista, incumplen las normas laborales, sin embargo después nuevamente participan en estas nuevas licitaciones y las ganan. Son contratos millonarios, que además implican una gran responsabilidad, son empresas contratadas por la JUNAEP y por lo tanto yo me sumo también a la petición de oficio a JUNAEP y al mismo tiempo creo que a la Dirección del Trabajo, a efecto de que se pueda efectuar alguna labor de mediación para obtener una pronta respuesta, puesto que de contrario las trabajadoras ya tienen un cronograma para movilizarse y cuenta con nuestro respaldo desde luego, y también sería muy importante recibirla en esta comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Vamos a complementar la invitación para la próxima semana con los antecedentes, con lo que usted ha mencionado. Y vamos a recabar la unanimidad de la comisión para oficiar los términos que usted lo ha propuesto. ¿Haría acuerdo? Una precisión, presidente. La próxima sesión invitamos a la organización y a la JUNAEP conjuntamente. Sí, por supuesto. A los dos. Sí. A JUNAEP como ejecutivo. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre puntos varios? Diputado Durán. Bueno, luego lo voy a hacer formal a través de una carta, pero solicito a esta comisión que podamos recibir a una agrupación de actores de la industria inmobiliaria en la región metropolitana que están preocupados por el tema del desempleo en el sector. Así que nos gustaría que pudieran ser escuchados por esta comisión, referido también todo en algo que está muy candente, que es los proyectos de permisología. Así que quiero después recabar de la Secretaría que me indiquen el procedimiento definitivo formal para que ellos puedan venir a exponer a esta comisión. Gracias, diputado. Bueno, puede hacer llegar la solicitud a cualquiera de los canales que tenemos en la comisión y vamos a incorporar también, en la medida que podamos, la invitación que usted ha realizado. Voy a pasar a la orden del día. Luego de eso vamos a dar un espacio para que los parlamentarios puedan ir a marcar a la sesión especial del día de hoy. Tenemos 5 minutos. ¿Cómo? ¿Que van a suspender, presidente? Porque reglamentariamente corresponde que suspendan la sesión para que vayan a dar cosas. Claro, es a las 18 horas. A las 6 de la tarde. Claro, quedan 15 minutos, por eso yo decía a lo mejor avanzar en una de ellas, ¿no? Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio de los siguientes proyectos de ley y también con su votación en general. En primer lugar, el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Giordano, Cuello, Santana, Ulloa y Vinter, y de las diputadas señoras Delgado, González, Doña Marta, Mix, Plasencia y Yomans, que modifica
la ley número 19.973 para hacer efectivo el feriado irrenunciable del 1 de mayo para todos los dependientes del comercio, que es el boletín número 16.609 13. A la discusión de este proyecto se han realizado distintas invitaciones. Yo les consulté a través del WhatsApp de la comisión si es que existía autorización para que estos pudiesen exponer telemáticamente. Esa autorización se aseveró. Así que vamos a darle la bienvenida en primer lugar a don David Acuña Millahueque, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a don Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, a don Sergio Gamonal Contreras, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a la señora Montserrat Vidal Aguirre, quien es la secretaria del sindicato Burger King. Vamos a darle hasta 10 minutos la palabra para que se pueda referir a esta moción parlamentaria, en primer lugar, a don David Acuña, pero no lo veo conectado. No está conectado. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo invitado, quien es don Ricardo Mewes, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio. De la ramal del comercio. ¿Quién está? Perdón. ¿Quién representa a don David? Ya, no nos hicieron llegar eso. Bien. Don Ricardo Mewes está conectado. Está el abogado Bobic. Fernando Alvear y Fernando Alvear. Pablo Bovich. Buenas tardes. Voy a representar Pablo Bovich, gerente legal Bien. de la CPC. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a ustedes en representación de la CPC y en segundo lugar a la Central Unitaria de Trabajadores. Perfecto. Permiso. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. La Confederación de la Producción y del Comercio, primero quiero partir agradeciéndole a usted, presidente, esta invitación que nos ha dado para exponer las observaciones que tenemos al proyecto de ley que modifica la ley número 19.973, que establece feriados limitando las excepciones respecto al 1 de mayo como feriado irrenunciable. Nosotros le hicimos llegar una minuta que espero que tengan, que indica lo siguiente, en los antecedentes primero. La vigente ley número 19.973 establece que en Chile existen 5 feriados obligatorios e irrenunciables. El 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Se señala como regla general que en esos días los dependientes del comercio tienen derecho al descanso y la recreación y no deben ejercer sus labores durante la jornada. Por ello, el empleador no puede exigir la asistencia al trabajo y en caso de hacerlo, será sancionado con gravosas multas. La ley 20.215 del año 2007 modificó la ley 19.973 del año 2004, incorporando el 1 de mayo dentro de los feriados irrenunciables. En la misma oportunidad, se establecieron de manera taxativa en el inciso primero del artículo 2 de la referida ley algunas excepciones, las que posteriormente fueron complementadas por la ley número 20.918 del año 2016. Es así que hoy están exceptuados del feriado obligatorio los dependientes del comercio que se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. Tampoco será aplicable a los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. Las tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustible podrán atender público en la medida que coexista la actividad de venta directa de los productos que allí se ofrecen, con la elaboración y venta de alimentos preparados que pueden ser consumidos por el cliente en el propio local. Entonces, estas son las excepciones que contempla la ley. De la lectura de la historia de las leyes número 19.973, 20.215 y 20.918, se observa cómo los legisladores consideraron y debatieron sobre los beneficios que reporta para las personas el poder contar con días de descanso y recreación. Y en particular, su apoyo transversal en la ley número 20.215
a la inclusión del día 1 de mayo como feriado obligatorio e irrenunciable. Destaca también la transversalidad con la que se aprobaron las excepciones que hoy contempla la ley, como una manera adecuada de equilibrar el derecho de los dependientes del comercio con la posibilidad de acceso por parte de la población a la satisfacción de necesidades básicas, al disfrute, la entretención, la movilización, el acceso a medicamentos y, bajo ciertas condiciones, al acceso a las tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles. Muy bien, ahora en cuanto al contenido del proyecto de ley. El proyecto de ley del cual hoy estamos conversando propone limitar las excepciones legales al feriado irrenunciable del 1 de mayo únicamente para los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria, no a los demás casos que contempla la ley, señalando que en tales casos las partes podrán pactar alternativamente por el pago proporcional de dicho descanso con un recargo de 100% o bien a un día adicional de feriado durante el mes de mayo del mismo año. Indica que en el caso de los trabajadores o trabajadoras afiliadas a un sindicato, este pacto requerirá siempre el acuerdo de la organización sindical. La justificación que se plantea para sustentar esta propuesta es eliminar excepciones de actividades no esenciales para garantizar un descanso efectivo a la mayor cantidad de trabajadores en su día. Ahora, nuestras observaciones. Es evidente que el día 1 de mayo es una fecha de una especial significación y reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras, y por esa razón fue incorporado por la ley número 20.215 dentro del listado de feriados irrenunciables. Sin embargo, siempre es necesario equilibrar el ejercicio de los derechos laborales con otros derechos de los cuales también pueden ser beneficiarios los propios trabajadores y trabajadoras, y es por esta razón que en algunas normas se contemplan excepciones. Este es el caso de la ley número 19.973, que propone como regla general 5 feriados irrenunciables, incluido el 1 de mayo, previendo excepciones taxativas destinadas a abordar situaciones que, de no ser contempladas, terminarían afectando a una gran cantidad de personas, incluido el derecho a la recreación y al esparcimiento de la gran mayoría de los trabajadores. Las excepciones previstas en la ley 19.973 no están pensadas en cuanto a si las actividades son o no esenciales en los términos tradicionales, que este concepto es considerado en la doctrina sobre el derecho a huelga, sino más bien desde el punto de vista del sentido común, para evitar que un beneficio laboral impida, por ejemplo, que personas que viajan en avión el 1 de mayo y realizan una escala puedan satisfacer su necesidad de acceder a agua o alimento en los locales comerciales del aeropuerto, o que impida el derecho a la recreación y el disfrute de las personas trabajadoras que durante ese día libre quieren ir con sus familias a un restaurante o al cine. Por otra parte, finalmente, desde el año 2005, está vigente la jornada laboral ordinaria con tope de 45 horas semanales. Pero como todos sabemos, a partir del próximo 26 de abril, se iniciará la reducción gradual de la jornada laboral ordinaria hasta que el 2028 se reduzca un máximo de 40 horas semanales. Por tanto, el tiempo de descanso y recreación de las personas trabajadoras, que es la principal preocupación expuesta en la idea matriz del proyecto de ley, va a ir aumentando significativamente en el corto plazo. Nosotros lo que queremos, digamos, dejar muy patente y destacar en estas observaciones es que las excepciones que prevé la ley 19.973 son excepciones que fueron muy discutidas por los legisladores y que justamente buscan, en base a los ejemplos que hemos mostrado, podemos indicar muchos ejemplos más, que efectivamente las personas que tienen el derecho al feriado irrenunciable lo tomen, pero que hayan excepciones que permitan que otras personas no sean afectadas, que ciertas situaciones de necesidad o de descanso y recreación puedan ser también tomadas por trabajadores que están ese día libres. En el fondo, que ambos derechos convivan. El derecho, por cierto, a un feriado irrenunciable, pero también el derecho de otras personas a ese día poder tener el derecho al disfrute, a la movilización y también a satisfacer necesidades importantes. ¿Cuáles son nuestras sugerencias finalmente en base a estos argumentos? Para no afectar el derecho a la satisfacción de necesidades básicas de la población, como lo que hablamos en el caso del aeropuerto, ni el derecho a la recreación y al esparcimiento de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, como mencionábamos en el caso de los restaurantes o el cine, la posibilidad de las personas de ir ese día a compartir. Es importante conservar el sentido común previsto en las excepciones a los feriados irrenunciables que establece la ley 19.273, incluido el 1 de mayo.
Ahora, en cuanto al contexto, hoy estamos en una situación que ustedes saben es compleja en materia de desempleo. Tenemos 8,4% de desempleo, la última cifra. Tenemos un nulo crecimiento de la economía del año pasado y una difícil sostenibilidad de muchas empresas. Incluso reconocidos expertos han comentado que estamos en una emergencia laboral porque aún no hemos logrado recuperar parte importante de los empleos que se perdieron durante la pandemia y porque progresivamente sigue creciendo la informalidad laboral, que hoy está más o menos en 27,6%, muy alta y creciendo. En este contexto país, al que además tenemos que sumar los progresivos incrementos del salario mínimo y la ya referida reducción de la jornada laboral, que implica ajustes para las empresas, consideramos que no es prudente innovar en cambios legales que puedan incrementar los costos laborales y además perjudicar las opciones de recreación, esparcimiento y descanso de muchos trabajadores. Creemos que esto se puede y las excepciones permiten equilibrar. Finalmente, terminamos con un llamado a esta honorable Cámara para que juntos, empleadores y ustedes, trabajemos en urgentes propuestas que favorezcan el empleo y el crecimiento del país, que es lo que hoy la mayor parte de las personas y las empresas demandan. La CPC y todas las ramas que nosotros representamos, las 6 ramas que representamos, estamos muy disponibles para dialogar con miras a construir propuestas. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes y quedamos absolutamente abiertos a preguntas o comentarios que quieran hacernos. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Muchas gracias, don Pablo Bovich. En representación de la Confederación de la Producción y del Comercio, vamos a suspender la comisión transitoriamente, 5 o 10 minutos. Tenemos que ir a la sesión especial que se va a empezar a realizar ahora desde las 18 horas y retomamos posteriormente la comisión con la exposición de la invitada de la Central Unitaria de Trabajadores. El presidente en ejercicio de la comisión tiene que hablar ahora en la sala, así que me pidió que lo reemplazara para seguir con esta comisión. Vamos a escuchar entonces a la representante de la CUT, la señora Karen González Sangüesa, consejera nacional encargada de la rama del comercio. Entiendo que está conectada, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Adelante, estamos hablando de entre 8 y 10 minutos más o menos. Adelante. No tengo claro, no hay problema. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, como representante de los trabajadores del comercio, para nosotros el 1 de mayo, y en sí para todos los trabajadores del país, es un día que se debiese aprovechar y disfrutar todos los trabajadores que estamos acá en el país, y deberemos conmemorar con un descanso como corresponde. Sabemos que hoy nuestra legislación no beneficia a todos los trabajadores, pero ya esto es hora de cambiarlo. Cuando escuchaba a don Fernando mencionar, me recordé cuando estábamos en la plena discusión del proyecto de los feriados irrenunciables, cuando decían que la economía de este país va a ir en decadencia si cerramos los 5 días de feriado irrenunciable que tenemos. Incluso me acuerdo de las palabras de la señora Evelyn Matei cuando puso como ejemplo que las verduras se iban a echar a perder y eso también era un desmedro en la economía, lo cual hasta el día de hoy no hemos visto lechuga, a no ser que por falta de trabajadores los puestos de trabajo se echen a perder, pero nada más que eso. También dice la ley 20.215 que en los feriados renunciables pueden abrir el comercio donde están los dueños, los propios dueños de los negocios, de los almacenes. Entonces, para nosotros esto es una oportunidad enorme para ese pequeño empresario para que pueda tener un día beneficioso cuando se está cerrando. Hace un par de semanas participamos con varios trabajadores que pertenecen al rubro de restaurante, de mini market, que también ellos necesitan tener un descanso. Es uno de los días más bajos, los feriados irrenunciables. También estuvimos con un sindicato que pertenece al sector de los cines, que es un día, como ellos se expresan, tal cual, me dicen, es un día muerto. Un feriado irrenunciable es un día muerto para nosotros. La gente se va a empezar a normalizar. Si empezamos a hacer un cambio, no está el público que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran. Me comentaban que se dedican a conversar e incluso pierden el tema de vida. Ellos eso es lo que ellos necesitan hoy en día, tener un poco más de calidad de vida en el día. El Día del Trabajador es un día súper importante para
para todos nosotros y no deberían haber discriminaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con el proyecto, que sí deberían estar las farmacias, sí deberían estar el tema de las bencinas disponibles, pero también hay que llegar a algún acuerdo y ver una forma de que también algunos de los trabajadores puedan ser beneficiarios como lo estamos haciendo nosotros. No hay que tenerle miedo a los cambios, de verdad que es un tema, la economía de este país no se va a ir a la quiebra, al contrario, hay que buscar de la manera que el trabajador esté contento y se pueda desempeñar como nosotros quisiéramos, como ustedes quisieran, me refiero al tema del empresariado. ¿Por qué no también ayudar a esas pequeñas empresas, a esas pequeñas cocinerías que puedan salir adelante en esta fecha y que puedan sus propias familias, porque muchos de los empleadores que están quedando sin trabajo, su emprendimiento es eso, tener un negocio en su casa de cocina, tener un almacén, en donde esto también los va a ayudar a tener un impacto económico a esas personas, no solamente al empresariado grande, me refiero a las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas de cine, de minimarket, que de verdad que un día el país no se va a ir a la quiebra, no es un dicho así como muy popular de los trabajadores, de verdad que nosotros estamos conversando con cada uno de ellos, queremos tener su visión de qué manera los podemos ayudar con este proyecto y ellos lo ven con mucha expectativa positiva que se llegue a algún acuerdo para que ellos puedan descansar este 1 de mayo. De verdad que escuchen a los trabajadores, la legislación debería ser beneficiada para todos, no solamente para un sector, y eso es lo que ellos sienten que son trabajadores que están siendo invisibles ante la sociedad. ¿Por qué no ayudar ahí también a las mismas municipalidades, a distintas organizaciones a tener un día recreativo en un parque? ¿Por qué ir a meterse a un mall? ¿Por qué ir a estar en un cine? ¿Por qué hay que ir a un mini market? Siento que la gente se prepara con anticipación. ¿Por qué no ver el tema de calidad de vida de cada uno de nosotros? La calidad de vida no se ve en un centro comercial, no se ve en un cine. En un cine está en silencio, ni siquiera uno puede conversar con su familia. La calidad de vida se ve en las casas, se ve en un parque donde puedan estar pendientes de sus hijos. Eso es el llamado y ese es el ejemplo que me ponían los trabajadores de cine, que ellos también querían estar con su familia en un día tan importante como el 1 de mayo. Entonces, hacemos el llamado a ocupar los criterios y dar un paso, no tenerle miedo a los cambios y darle la oportunidad a ciertos trabajadores que hasta el día de hoy no pueden beneficiarse de una fecha tan importante como el Día del Trabajador. Bien, muchas gracias a la señora Karen González Sangüesa, consejera nacional de la CUT, encargada de la rama del comercio. Así que muchas gracias por su exposición. Vamos a escuchar 2 exposiciones más en este proyecto, para después una breve vuelta entre nosotros, votarlo en general, y después una exposición sobre el segundo proyecto que está en tabla hoy día. Tiene la palabra entonces, y le agradecemos también su presencia, a don Sergio Gamonal Contreras, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante también, no más de 8 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Primero que nada, agradecer la invitación para exponer sobre el proyecto. Yo, en los 8 minutos que tengo, quisiera hacer primero algunas consideraciones un poco más generales sobre lo que es el derecho al descanso, para después entrar de lleno en el articulado, digamos, del proyecto. Así que, en cuanto a lo primero, quisiera decir que el derecho del trabajo nació. La primera ley nació justamente por un tema de jornada de trabajo, de descanso y límites al tiempo que se trabaja. O sea, la jornada de trabajo va siempre vinculada a sus límites y en el contexto semanal está siempre vinculada a lo que es el descanso, ¿no? Así que la primera ley laboral, que es de 1802, justamente una ley que limitaba el trabajo de los niños. Bueno, estábamos en 1802, era una época muy distinta hoy día, pero quiero hacer presente que este tema del tiempo, descanso, trabajo, son temas interconectados y en el derecho laboral han estado conectados desde su propio nacimiento un poco más de 200 años atrás. Segundo, quisiera decir que, bueno, por esas mismas razones, el derecho al descanso es un derecho que está consagrado en declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos,
como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 24 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7º, letra D. Declaraciones y tratados que Chile tiene firmado. Y de hecho, dentro de nuestras normas constitucionales, en el 19, número 16, cuando se habla de la protección del trabajo, la libertad de trabajo y su protección, bueno, justamente la protección del trabajo alude a lo que se veían como las conquistas sociales, justa retribución, descanso, etc. Eso, muy breve, evidentemente la literatura hace presente que el tiempo libre del trabajador no solamente es para el descanso, sino para actividades familiares, sociales, comunitarias, religiosas, etcétera, de autocuidado, de velar por su salud, o incluso si quiere estudiar alguna cosa en su tiempo libre. O sea, es importante cómo se arbitran los tiempos, digamos, dentro de lo que es el trabajo subordinado. Ahora, segundo, para ir terminando lo específico en cuanto al proyecto. En líneas generales, yo estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque, bueno, encontramos países con distintas tendencias. Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja todos los días y está prácticamente el día domingo, está todo abierto. Hay países donde hay muy pocas cosas abiertas. Algunos países europeos, por ejemplo, Italia, no tienen prácticamente nada abierto el día domingo. Así que quisiera decir que la decisión es más política que una decisión o sea, Italia funciona aunque el domingo no hay nada abierto prácticamente, y también funciona Estados Unidos aunque tiene todo abierto. No es un tema, más aún cuando estamos hablando de un día en 365, y si tomamos toda la ley 19.973 son solamente 5 días. Así que si ustedes me preguntan qué opino yo ya en cuanto al articulado del proyecto, sí creo que habría que sacar la excepción, o sea, dejar funcionando el 1 de mayo los locales en los aeropuertos, ¿no? O sea, de la letra B que se propone, yo subiría a la A los locales comerciales en aeródromos civiles, públicos y aeropuertos, por razones evidentes, gente que está haciendo escala. Cuando la gente llega al país, la primera impresión que tiene, si está todo cerrado, no puede comprarse un café, sería algo extremadamente complicado, ¿no? Pero el resto, estoy de acuerdo con el articulado. Lo único interrogante, y con esto termino, es si no debiera equipararse la legislación. O sea, porque aquí quedaríamos con un 1 de mayo con un descanso reforzado, por decirlo de alguna forma, en relación al 1 de enero, en relación al 25 de diciembre, en relación al 18 de septiembre. Quizá el 18 y 19 de septiembre pueden tener excepciones por las fondas, etcétera. Pero no me queda del todo claro por qué el 25 de diciembre y por qué el 1 de enero no podríamos tener esta restricción incluso para los dependientes de comercio en restaurantes, cines, etcétera. Entonces, creo que ahí habría que pensarlo. Además, las personas que en virtud de la 1973 trabajan ese día, solamente si es hora extra se les paga extra, salvo los dependientes de comercio que tienen un 30%, y aquí se establece un 100% con un optativo de día libre o un día extra. Eso yo creo que habría que armonizarlo para todas las excepciones de la 1973. O sea, no generar una legislación aislada por el 1 de mayo, distinta del 1 de enero o distinta del 25 de diciembre. 18 y 19 pueden ser especiales por las fondas y ahí pareciera que los restaurantes tienen que estar abiertos, evidentemente. Eso es todo lo que puedo informar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Gamonal, Sergio Gamonal Contreras, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a ir entonces con la última exposición en este primer punto de tabla. Está aquí presente la señora Montserrat Vidal Aguirre, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá, secretaria del sindicato Burger King. Y de nuevo entonces, muchas gracias, sus 8 minutos. Perdón, presidenta. Secretaria del sindicato Burger King. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Vidal. Soy secretaria del sindicato Interempresa de Comida Rápida y actualmente soy la representante del sindicato Burger King Chile. Quiero agradecer al diputado Andrés Giordano por igual preocuparse siempre de los rubros de comida rápida y por tenerlo en cuenta para poder también exponer en esta instancia.
Con respecto al tema de los feriados, nosotros queríamos mencionar igual nuestra experiencia como sindicato de comida rápida. Generalmente los restaurantes y todos rubros similares siempre estamos excluidos de todos los feriados. Y el tema principalmente que existe en esto es un desgaste mental y físico hacia nosotros como trabajadores. Existe una mayor cantidad de ventas durante estos días, si bien es así, es la verdad, y sería beneficioso en tema para los empleadores. También existe la contraparte de que el empleador nunca se ha hecho cargo realmente de años de precarización del tema laboral. De las condiciones del lugar de trabajo, del ambiente laboral, y nunca se ha hecho, incluso con nosotros como sindicato, un avance significativo en esto. Sentimos que igual es como, no sé si discriminación, pero hay décadas de retraso con respecto a nuestros rubros que son relativamente emergentes, son nuevos, donde los demás han avanzado en ciertos derechos laborales y nosotros estamos atrás tratando de alcanzarlos de poca forma, y hay ciertos puntos que nos impiden poder avanzar en esos derechos, generalmente porque muchos somos estudiantes, somos madres, somos personas con quizá poca educación para algunos, son trabajos sumamente precarizados, en donde justamente hay un sistema donde se busca la rotación de personal, se elimina constantemente y se mantiene esta poca cantidad de personas para que no se denuncie también estas condiciones laborales o porque simplemente no aguantan. Entonces no se ha hecho tanto impacto en la denuncia de estas condiciones laborales y que se ven justamente muy expuestas en estos días que son de alta venta o alta demanda, donde, por cierto, ninguno de nosotros tenemos compensaciones económicas o bonos al respecto. Y además de eso, tenemos también un sistema donde se nos ve precarizado en el tema de educación laboral. Donde tenemos un problema de educación laboral actualmente en Chile, donde no se educa en temas de derecho laboral a los estudiantes y también a las personas de las universidades. Al salir a los colegios no se les informa sobre sus derechos y muchas veces justamente estas compensaciones económicas que se dicen tener los 7 domingos, que son el artículo 38 bis o otros artículos, nunca realmente son reflejados en las liquidaciones de sueldo como tales, sino que se aprovechan de la ignorancia de muchas veces de las personas para no poder pagar estas cosas. Muchas veces las ventas de las tiendas se duplican, y aún así no hay nada que compense a los trabajadores, donde tienen un desgaste emocional. He tenido visitas sindicales acá en Valparaíso y trabajadores me han dicho que se han desmayado en turnos, han hecho doble turno, gerenciales con el artículo 22 han hecho apertura, cierre, más de 2 días. Personas normales, operarias, han hecho más de la hora extra correspondiente. Si ustedes hicieran, si se pudiera hacer una fiscalización correspondiente a muchas de estas tiendas, se vería reflejado cómo se modifican también el tema de las horas extra, se incluyen la hora extra como la jornada normal, y si la persona trata de no realizar esa hora extra, son finalmente discriminadas. Son hostigadas hasta el punto de renunciar, lo que te impide también la sindicalización y buscar ayuda de nosotros como agentes intermediarios. Además de eso, tenemos personas que tienen distintos problemas crónicos que se exacerban también en temas turnos de alta exigencia, donde se ven muchas veces licencias médicas posteriores a estos turnos, estos días en especiales, de extensiones por este tema de salud. Hay una alta carga mental donde se exacerban también depresiones, ansiedad, crisis de pánico, entre otros, sobre todo las personas que son jóvenes y que compatibilizan después de la universidad ir a trabajar, o después del colegio ir a trabajar y volver a eso, o estar incluso en dobles trabajos. Creemos que igual es necesario que para que haya una verdadera compensación a los trabajadores, en el caso de que ustedes no quisieran que
fuera un día feriado, que existiera una compensación real a esos trabajadores del comercio, y que tanto en restaurantes, ya sea que estén no en mall, sino que en strip center o lo que sea, de verdad sea una compensación real y que no sea solamente en el papel, y que las fiscalizaciones tampoco se va a reflejar. Entonces, si van a asegurar de verdad un descanso a los trabajadores en estos días festivos como tal, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y que no sea discriminado estos rubros que generalmente son precarizados y que no son permitidos muchas veces expresarse ni decir lo que son necesarios por el tema de tener poca representación. Creemos que existen altos riesgos en el tema de salud mental en estos días de trabajo, y que si quieren que realmente haya una conciliación de salud mental o vida familiar, creo que deben ser considerados como también excluidos de otros días festivos estas personas, o que haya realmente un seguimiento con respecto a estos lugares, donde generalmente las sanciones son mínimas en la inspección del trabajo, y también al final las personas que deciden expresarse terminan renunciando simplemente y no terminan haciendo una carrera en el mismo lugar. Entonces creo que es como sumamente necesario que se pongan en el lugar de otro, y que no todos trabajamos de oficina, no todos trabajamos hasta las 5 de la tarde, sino que también trabajamos 24 horas, tenemos turnos hasta este mismo día hasta el amanecer, e incluso los días que se trabaja después de las 10 nunca se les paga realmente esa hora extra. Esa es la realidad de la precarización en Chile en estos trabajos, en los trabajos de los jóvenes, en los trabajos de las madres sin hijos, en las madres con hijos, en las madres solteras, en los padres adolescentes, y creo que es necesario que puedan tener eso en cuenta al votar, de que no todos nuestros trabajos han tenido esos avances en derechos laborales, y entender que quizá alguno también va a trabajar en algún momento de su vida. Yo creo que nunca alguno de sus familiares, pero probablemente si están legislando para la mayoría, muchas de esas personas trabajan en esos lugares. Así que eso. Muy bien, muchas gracias a la señora Montserrat Vidal Aguirre, y gracias a cada uno de los expositores en el orden que expusieron: Pablo Govich de la CPC, Karen González de la CUT, Sergio Gamonal, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Montserrat Vidal, secretaria del sindicato Burger King. Vamos a abrir la palabra a los diputados y diputadas sobre este proyecto de ley para después votarlo en general y pasar al segundo proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Cristian Lavé. Gracias, presidente. Saludar a todos aquellos que han expuesto, que han dado su presentación acá en la comisión. Presidente, primero una pregunta de forma. Básicamente tengo entendido que no tenemos ejecutivo. No hay ejecutivo. O sea, ¿a quién le vamos a pedir la contrapregunta? Porque el ejecutivo se tiene que pronunciar en base a un proyecto como este. ¿Cuántos millones de dólares o cuánta plata cuesta un feriado? La DIPRES, ¿qué opina sobre esto? Entonces hoy día no tenemos ejecutivo, a no ser que usted me diga que hay un ejecutivo esperando en la puerta, pero es sumamente difícil, porque también, por su intermedio, presidente, si el secretario se puede pronunciar, tengo entendido que los feriados este tipo de feriados es solamente es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces pasaría a ser un proyecto como moción inconstitucional. Entonces, esas son las preguntas que me gustaría a mí también, más allá de quienes han expuesto su forma de ver un proyecto como este. Está perfecto, pero el Ejecutivo no puede no estar acá. Entonces, creo que es de una falta de respeto no solo para nosotros, sino para el proyecto de ley, quienes lo están impulsando, quienes vienen a exhibir, porque yo puedo entender que la señorita de la CUT tenga por su intermedio presidente, su opinión, usted como gremio, digamos, de una empresa privada, yo lo puedo entender, pero a mí me gustaría saber que el Ejecutivo diga qué significa esto para el país. Entonces, presidente, ¿cómo vamos a resolver este? Yo no puedo votar en general sin escuchar al Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias. Solo señalar que yo soy un presidente accidental en esta materia y estoy leyendo aquí que la sesión está citada para votar en general. Por lo tanto, al momento de terminar las palabras,
Vamos a tener que votarla en general nomás, pero usted tiene razón, no tenemos toda la información. En este momento tiene razón, sobre los otros temas cada uno tendrá su opinión. Tiene la palabra el diputado Cuello, después el diputado Giordano, que es uno de los autores principales de esta moción. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Presidente, quiero primero referirme a una cuestión formal que ha planteado el diputado Olavé por su intermedio. Creo que este proyecto que ha presentado el diputado Giordano, que hemos apoyado y que cuenta con el apoyo de los trabajadores, que es lo más importante, no es inadmisible de ninguna forma. Este proyecto regula un aspecto del derecho individual del trabajo y por tanto eso está dentro del ámbito de nuestras facultades legislativas como parlamentarios, no requiere patrocinio alguno del Poder Ejecutivo. Por tanto, creo que hay una confusión. Declarar un feriado, como lo plantea el diputado Olavé, claro, eso sí requeriría patrocinio ejecutivo, pero en este caso se trata de establecer un carácter de irrenunciable de un día de descanso para el trabajador. Y en consecuencia eso está claramente dentro del ámbito en que podemos legislar. El ámbito en que no se puede legislar desde el punto de vista de las atribuciones del parlamentario es aquel que tiene que ver con el derecho colectivo, no con el derecho individual del trabajo. Y en consecuencia este proyecto está plenamente justificado en el fondo y también en la forma. Eso por un lado. Y lo segundo es que, claro, siempre deseable la presencia del Ejecutivo, pero no es un requisito, no es indispensable contar con su opinión y por lo tanto, y por lo demás, además, es un proyecto simple, digamos, con una norma bastante directa. Creo que es perfectamente pertinente poder votarlo hoy día en general y nosotros vamos a respaldarlo. Gracias, presidente. Gracias al diputado Cuello. Solo una cosa formal, la inadmisibilidad de los proyectos termina al momento de ser presentado en la sala, ¿no? Por lo tanto, sin perjuicio de que uno pueda después reclamar o hacer reserva de constitucionalidad, esto no se declaró inadmisible en la sala, se declaró admisible y por eso llegó aquí a la comisión. Tiene la palabra el diputado Giordano. Sí, gracias, presidente accidental. Sobre lo primero, lo vamos a calificar los accidentes que ocurren en esta comisión. Lo primero, respecto de la admisibilidad, efectivamente tengo un proyecto que fue declarado admisible y la razón por la que se declaró admisible es porque si bien se aborda la naturaleza de las excepciones del feriado irrenunciable 1 de mayo en particular, esto ya está considerado en la legislación, es decir, ya fue establecido como norma general y beneficio para las trabajadoras y trabajadores con ciertas excepciones y lo que nosotros estamos abordando, por lo tanto, es un espacio dentro de esas excepciones para efectos de ampliar el beneficio, pero la norma general ya está establecida, por lo tanto, la mesa de la Cámara lo ha declarado admisible y por lo tanto lo que le corresponde a esta comisión es votarlo, sin perjuicio de que estoy de acuerdo de que tenemos que abrir un espacio para que existan indicaciones. Han hecho sugerencias importantes a través de nuestros expositores, a quienes aprovecho de agradecer por estar aquí el día de hoy. Y también concuerdo con que es importante que en ese espacio podamos tener, dentro de lo que acordamos en algún momento, probablemente la participación de distintos miembros del Ejecutivo que puedan pronunciarse respecto de impactos económicos, laborales que esto tenga, teniendo como norte la búsqueda de un acuerdo que pueda beneficiar a las y los trabajadores en un día tan importante que además estamos todavía incluso a tiempo de poder tramitarlo con celeridad. En una de esas logramos el milagro y tenemos un 1 de mayo diferente este 2024. Segundo, me parece importante mencionar y hacer algunas reflexiones sobre lo que han planteado nuestros expositores. Lo primero es que, aunque tengo desacuerdo con algunas de las cosas que ha planteado la CPC, por lo menos sí creo que hay un consenso en que el 1 de mayo reviste una connotación especial en términos de su valor histórico para el mundo del trabajo y por lo tanto, de perogrullo y con toda obviedad creo que el sustento de nuestro proyecto de que el 1 de mayo debe tener un tratamiento especial, a lo menos para partir, porque entendemos que creo que es absolutamente deseable ir avanzando hacia un tratamiento más homogéneo que permita el descanso progresivo de trabajadoras y trabajadores. Lo que nos interesa es que podamos dar una señal de que se puede volver a dar una discusión que ha sido parte además del diálogo social en épocas pasadas, porque recordemos que la modificación de esta norma no fue solo una iniciativa de un gobierno, sino que además fue parte de una mesa muy amplia que convocó al mundo empresarial y a los trabajadores y trabajadoras. Lo segundo,
que es importante para efectos de votar este proyecto, creo que tiene que ver con quiénes son los trabajadores y trabajadoras que están exceptuados hoy día de este feriado. Cuando hablamos de cines, discotecas, bares, restaurantes, cafeterías, lo decía muy bien la señorita Montserrat en su exposición, se trata de trabajadores y trabajadoras que principalmente están precarizados, y yo me atrevería a decir, pero se lo voy a consultar, que estadísticamente la mayoría, por el tipo de trabajo que involucra una alta rotación y también requiere que existan trabajadores dispuestos a aceptar esas condiciones laborales, le quiero consultar, y también a la señora Karen González, que estaba por ahí, no sé si sigue conectada, si en estos rubros son mayoritarias las trabajadoras mujeres. ¿Y por qué lo planteo? Porque en la experiencia de esta comisión, sobre todo cuando tramitamos la ley de conciliación y cuando tramitamos la ley de 40 horas, quienes más valoraron el impacto del tiempo libre por sobre otras consideraciones que están vinculadas a la jornada laboral fueron trabajadoras. Entonces creo que además eso nos abre una ventana de oportunidad política para hacer avanzar este proyecto con la convicción de que eventualmente puedan haber indicaciones que lo mejoren, tanto por un lado como el otro. Yo estoy abierto en realidad a que sigamos el convencimiento de que deben haber mayores compensaciones y menos excepciones en el resto de los feriados. Bienvenido sea. Cuanto más podamos beneficiar a los trabajadores, yo soy un partidario de aquello. Hemos querido partir por esto, pero también nos parece que es sensato discutir con prudencia las excepciones que puedan venir en el tiempo, como lo que se ha mencionado respecto a los aeropuertos, que evidentemente podría meritar un tratamiento especial. Dicho eso, me gustaría que todos los expositores pudieran responder, tanto de la CPC como de la CUT y también del sindicato de Burger King, si es efectivo que la mayoría de las y los trabajadores de estos rubros, exceptuados, o en el caso de su experiencia, son mujeres. Gracias, presidente. Voy a darle la pregunta, la palabra a los expositores. ¿Alguna otra palabra? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Una sola. En primer lugar agradecer la exposición de todos. Uno concuerda más con algunos que con otros, pero sin duda, tal como decía el profesor Gamonal, yo creo que esta es una decisión política más que técnica. Siempre hay perjuicio económico, siempre está asociado a números esto, pero finalmente la protección de los trabajadores o los derechos de los trabajadores tiene que pasar por una decisión mucho más desde arriba que los simples números. Pero me interesó una frase, una parte de la exposición de la señorita Montserrat, que dice en relación con lo siguiente: ellos están de acuerdo con el feriado propuesto, pero al mismo tiempo escuché que estarían también pidiendo una mejor fiscalización respecto del pago del 50%, que finalmente entendí como que no se paga mal, se paga tardíamente. Y ahí quiero que a lo mejor me precise la señorita Montserrat, por su intermedio, presidente, cómo es el pago hoy día, si el pago en compensación al trabajo en este día, si fuera realmente bueno o efectivo, las condiciones quizás cambiarían por parte de ellos. No me quedó claro ese punto. Muchas gracias. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. No, muy brevemente, solamente para decir también que yo valoro mucho y felicito a los autores y autoras de este proyecto. Yo creo que es muy relevante ir buscando generar las condiciones para que las y los trabajadores puedan efectivamente tener el derecho al descanso o a la celebración, en este caso, sobre todo en su día. Es decir, no deja llamar la atención que hayan hoy día mejores condiciones en otras fechas, como el 18 y 19 de septiembre, ¿no es cierto?, o el 25 de diciembre, o 1 de enero, y no justamente para el día 1 de mayo, que es el día de los trabajadores y las trabajadoras, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Y por lo mismo creo que es muy importante destacarlo particularmente tal como se establece en este proyecto. Creo que quizás efectivamente hay que revisar en el momento de la votación en particular cuáles son las excepciones que pudieran haber. Yo había visto la misma de los aeropuertos, que está contemplada para las otras fechas y creo que también debería estar contemplada acá. Es un tema que podremos conversar y discutir, pero sí me parece que, lo mismo que sucede con viajes el 18 y 19 de septiembre, sucede también el 1 de mayo. Y eventualmente revisar alguna otra situación, pero más allá de esas particularidades o excepciones que pueden haber, creo que es un proyecto que va en la dirección correcta, que efectivamente fortalecer los derechos de los y las trabajadoras y sobre todo el poder beneficiarse de una calidad de trabajo y de vida mejor. Por lo tanto,
claramente vamos a apoyar este proyecto en general, que es la votación de hoy, y luego ya veremos en particular si es que podemos incorporar algunas indicaciones que ayuden a fortalecerlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. ¿Alguna otra pregunta? Voy a darle entonces la palabra a don Pablo Bovich. Ya en los últimos comentarios antes de la votación, don Pablo, por favor. Muchas gracias, presidente. Escuché con atención las distintas exposiciones y quería intentar hacer algunas precisiones. Hoy, en la legislación, como comentábamos, existen 5 feriados irrenunciables, uno de los cuales es el día 1 de mayo. Por tanto, son feriados que tienen esa connotación y que tienen precisamente previsto el derecho al descanso de las personas. Pero tiene previsto el derecho al descanso con excepciones que se han discutido a lo largo de los años 2004, 2007 y 2016, porque hay otros trabajadores también, que ese día es feriado para ellos y que necesitan también acceder a su derecho de descanso, de recreación, esparcimiento, y a cubrir algunas necesidades como la que se ha hablado, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos. Las excepciones han sido planteadas a lo largo de los años, no se generaron en una sola ley, se han generado a lo largo del tiempo porque se ha ido analizando qué es lo que las personas que están ese día de feriado, repito, porque es un feriado renunciable, más necesitan para poder llevar el día a día de manera ordenada y tener algún nivel de disfrute. Aquí realmente a nosotros nos interesa que efectivamente los trabajadores tengan un pleno ejercicio de sus derechos laborales, y efectivamente, como destacaba la dirigente sindical de Burger King, tengan la fiscalización que corresponde, se cumplan los derechos y se paguen las horas extraordinarias que corresponden. Y que cuando eso no ocurra, efectivamente las empresas que estén involucradas en ese sentido reciban las sanciones que corresponden. Pero es muy importante que lo que se prevea, y así ha sido la historia de la discusión de estas excepciones a los feriados irrenunciables, logre un equilibrio frente a un gran número de personas que, si cerramos absolutamente muchas de las excepciones aquí previstas, se van a ver perjudicadas. Aquí estamos frente a una especie de situación donde hay que equilibrar derechos de ambas partes. Yo entiendo la situación de los trabajadores dependientes del comercio, creo que es un rubro que tiene ciertas disposiciones especiales en la ley justamente previstas para ellos porque tienen condiciones distintas, y es muy importante que estén en conocimiento de las mismas. Se requiere efectivamente en Chile, no solamente en esto, más formación cívica para que efectivamente todos conozcan sus derechos laborales y efectivamente lo ejerzan adecuadamente. Quería comentar eso, presidente, respecto al carácter o no, la presencia no del Ejecutivo, sí comentar que la única norma que aquí se prevé, distinta, digamos, es una norma que prevé un pago proporcional de hecho de descanso con recargo al 100%, que no está previsto actualmente en la legislación. Eso tiene que ver efectivamente con un costo laboral. Quizás sí sería interesante, visto que eso no ha estado analizado en ningún momento en ninguna de las leyes vigentes, la ley vigente tampoco, la visión y posición que tenga respecto al Ejecutivo, porque significa efectivamente incremento de costos. Muchas gracias y una vez más, gracias por este espacio. Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Karen González de la Central Unitaria de Trabajadores antes de iniciar la votación en general. Karen. Sí, para poder responderle al diputado Andrés Giordano, bueno, y también darle las gracias a Luis, a Andrés, por siempre pensar en los trabajadores del comercio. Para nosotros es súper importante que valoren a los trabajadores, y también quiero responder a la pregunta que nos hizo. Efectivamente, los trabajadores que representamos en el comercio, la mayoría son mujeres, estamos hablando alrededor de un 70%. A eso le agregamos que son trabajadores que no solamente tienen un trabajo, sino la mayoría de ellos son trabajos part-time, donde se desempeñan no solamente en una empresa, sino en 2 y hasta 3, ya que los sueldos de los trabajadores del comercio son precarios. También algo que se me había quedado en el tintero, esos 2 días feriado irrenunciable, la locomoción es muy escasa. Como están más expuestos al peligro, algún asalto, hoy en día la delincuencia no es la misma que teníamos hace un par de años atrás, ahora es hasta con secuestro. Y esos trabajadores y esas trabajadoras en especial son las que están con más riesgo en estos días. Yo sé que la delincuencia es de lunes a domingo, el 24/7, pero la afluencia del público que está en la calle no es la misma de un día habitual en un feriado irrenunciable, en donde tampoco el empleador les pone a disposición de transporte para poder resguardar la integridad
física o psicológica de esos trabajadores. Entonces eso también se le agrega a la exposición al peligro en un día feriado renunciable. Eso. Y gracias por la invitación a la intervención. Muchas gracias, Karen, también por haber aceptado esta invitación a exponer sobre esta moción parlamentaria. Entonces vamos a iniciar la votación en general, don Pedro. Disculpa, ¿no puedo hablar yo? Sí, pues faltaba ella y... Perdón. Perdón. Montserrat. ¿Sí? Disculpa, Montserrat, que no estaba cuando expusiste. Por favor. Con respecto a la pregunta del diputado Giordano, la verdad a nosotros, sinceramente, nos faltaría como un censo total para decir la cantidad de trabajadores que hay en comida rápida y en nuestro rubro para asegurar que es el porcentaje mayoritario de mujeres. Pero la mayoría de sindicalizaciones sí es de mujeres. El 90% de quienes hacen estos reclamos sí son mujeres y la mayoría son trabajadoras. Muchas de esas mujeres también, la mayoría lleva mucho tiempo trabajando y justamente algunas no son solamente jóvenes, sino que son personas adultas. Y esas personas adultas nos expresan que existe poca comprensión del empleador también para entender que sus labores como madres o como cuidadoras también en esos días es sumamente importante, ya que tampoco están los jardines, están otros medios que puedan garantizar también que ellas puedan ir a trabajar tranquilas o haya otra red de apoyo que les pueda asegurar poder ir a trabajar en esos días. También recordemos que la Salacuna solamente, o el pago del bono compensatorio en Salacuna, rige hasta los 2 años. Después de eso no hay nada que le asegure a esas madres poder trabajar en un día que es irrenunciable para otros trabajos donde ellos obviamente no van a ejercer. Entonces, ¿quién al final va a hacer esas labores? Entonces la madre tiene que compatibilizar, ver favores, pedir favores para qué hacer con su hijo. Igual nos han tocado casos de padres también. Entonces, ¿qué hacemos también en estos casos? Que no están considerados también. Con respecto al pago de las horas, mencionar que muchos reclamos se han hecho de que no se pagan. Nunca ha habido un registro realmente del tema de los 7 domingos compensatorios, el tema de que nosotros tenemos estos trabajar estos días que son irrenunciables. Los pagos después de las 10 de la noche se supone que van con recargo, los domingos también se supone que van recargo y realmente eso nunca ha estado fiscalizado realmente en el tema del comercio, trabajos que son altamente vulnerables, a no ser que un sindicato haga el alzamiento por cada una de las tiendas juntando cada uno de los trabajadores y es un tema sumamente sistemático que en un sindicato o que no está fortalecido, que no es fuerte o que no tiene una alta representación, no, esas personas al final no son consideradas. Entonces es un tema sumamente masivo que las personas cuando nosotros nos acercamos nos dicen, a mí nunca me dijeron, yo nunca supe, llevo 10 años, llevo 7 años, llevo 5 años, yo nunca supe de esos derechos. Entonces los derechos no son retroactivos, las compensaciones no son retroactivas muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos cuando esas personas se enteran después que nosotros nos acercamos de años de que esos feriados tenían una compensación, de que esa hora extra tenía una compensación? ¿Quién se los compensa? Nadie. Al finiquito cuando renuncia nadie se los compensa. Entonces, creemos que si bien el tema de la alta demanda, quizá ustedes dicen que va a haber quizá muchos empleos perjudicados, yo la verdad creo que no es así. Mayoritariamente los fines de semana, o depende de las tiendas donde están ubicadas, ellas tienen una alta cantidad de ventas y fácilmente podrían pagar los sueldos de cada uno de los trabajadores. No creo que es un tema de simplemente de no querer entregar esta facilidad quizá para manifestarse incluso los trabajadores en estos días. Entonces creo que es un tema de simplemente de considerarlo y si bien no sé, en el caso de no disponer de la irrenunciabilidad en el tema de nosotros, que las compensaciones sean equitativas, porque ustedes mismos dicen que el tema de ocio es importante. No sé qué tan importante es un ocio de comida rápida llevar a tu familia, la verdad, porque la verdad es lo más fácil para las personas precarias ir a un mall. O sea, ese es el espacio que uno tiene, pero otros no tienen, no pueden ir a la playa, no pueden ir a otros lugares. Eso es lo más fácil para nosotros. Sí puede ser ocio, sí puede ser entretención, pero ¿a qué nivel? ¿Cuál es la comparación? Entonces ahí quedo como pendiente la pregunta, a ver que ustedes igual hagan esa reflexión de cuál es el ocio bueno, cuál es el ocio malo, cuál es la recreación buena
o la recreación mala. No digo que esté mal, yo trabajo en esto, si no van, no me pagan, pero creo que realmente tener en consideración diferentes casos justamente que se están legislando en diferentes materias actualmente, el tema de las personas cuidadoras, el tema de las madres, personas que están estudiando con doble empleo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se puede hacer? ¿Me entienden? Poder considerarlo. Muchas gracias, Montserrat, y bueno, a todos y a cada uno de los invitados que formaron parte de esta discusión. Ahora sí, don Pedro, iniciemos la votación del proyecto en general. Señora Sicardini, señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Gracias, secretario. Sí, solo quiero justificar. Primero, señalar de nuevo que este es un proyecto que va en sintonía con el origen del 1 de mayo y su conmemoración a nivel internacional, que es la discusión sobre la jornada de trabajo versus el tiempo libre. Y efectivamente, hay actividades a lo largo de todo el país que los 1 de mayo cierran y que están también vinculadas al esparcimiento, al ocio. Las que no están cerradas, las que tienen excepciones son principalmente los restaurantes, los cines, las cafeterías. ¿Puede vivir Chile un día al año sin estos servicios no esenciales? Sin un café en un Starbucks, sin una hamburguesa del Burger King, sin ir al cine Hoyts. Puede, como lo han hecho los malls que cierran sin ningún problema y están todas estas empresas adentro y se sobrevive. Entonces es una discusión que es bien interesante. Yo solo quería hacer esta reflexión porque la CPC ha mencionado que sus aprehensiones para mantener la ley como están vinculadas al derecho al ocio de otros trabajadores, los que tienen tiempo libre. Y yo creo que eso es una declaración que, si bien suena altruista, esconde que hay otro interés también, que es económico, y que el interés que además les ha motivado históricamente a organizarse en sus gremios. Entonces, yo iría más allá con esto, con esta idea del ocio, y me pregunto, los trabajadores y trabajadoras que no pueden elegir tener tiempo libre porque están obligados a trabajar los 5 feriados irrenunciables al año, ¿pueden siquiera plantearse la idea del ocio? Bueno, este proyecto se los va a permitir hacer el día 1 de mayo. Creo que ese es el sentido objetivo final y espero que podamos lograr un acuerdo para que esto avance, ojalá, dentro de este año. Gracias, presidente. Votó a favor. Señor Hicks. A favor. Señor Ibáñez. No, a favor, señor secretario. Me sumo a las palabras del diputado Giordano. Nadie se va a morir por no tomarse un Starbucks, un feriado. Y solo mencionar a propósito de la palabra del diputado Lade, que a continuación sigue, que el gobierno, mediante el subsecretario Bocardo, ya había opinado sobre este proyecto en la sesión anterior. Gracias, secretario. Señor Lade. Gracias, presidente. Nuevamente agradecer las exposiciones. Creo que en todo proyecto de ley es muy relevante poder escuchar las distintas opiniones. Yo tengo una opinión distinta. Primero, mi votación viene directamente relacionado a que me gustaría profundizar con el Ejecutivo qué significa para Chile un feriado más, un feriado menos. Y esos datos los tiene la DIPRES y hoy día no está acá. Presidente, cuando hoy día Chile tiene un 8.8 de desocupación nacional y la más afectada es la mujer, no sé si hoy día Chile está para seguir legislando feriados cuando deberíamos legislar para aumentar las oportunidades de trabajo. Porque hoy día hay mucha gente haciendo ocio obligado porque no tiene trabajo. Entonces, en vez de poner las prioridades y los acentos en que la gente tenga la oportunidad de encontrar un trabajo digno, en donde tenga la oportunidad de tener un salario digno, en donde tenga la oportunidad de elegir si quiere trabajar en un feriado, que eso va a tener una mayor remuneración, porque todo lo que hemos trabajado, y solamente para ilustrar algunas de las visitas, yo trabajé de garzón toda mi juventud. Algo de mi juventud me queda, pero no mucho. Pero trabajé de garzón. Trabajé en un hotel que no tenía feriado. Pero cuando yo iba a pedir trabajo a ese hotel, yo sabía cuáles eran las condiciones. Un hotel es 24/7, el comercio, el turismo. Entonces, finalmente, acá lo único que se engrosan son los empleados públicos. Lo único que tienen más oportunidades hoy día son aquellos que han entrado al gobierno y no estamos pensando en el derecho de las personas de poder encontrar trabajo digno. Hoy día este país está con un 8.8 de desempleo y hoy día creo que de verdad esta comisión, que se llama Comisión de Trabajo, y no se llama Comisión de Feriados, tendría que estar legislando para darle más oportunidades a esos miles de chilenos y jóvenes para poder tener mejores oportunidades y mejores trabajos. Presidente, mi voto es abstención hasta no escuchar la opinión de la IPRES. Muchas gracias. Señor Leal, señora Osandón, señor Sauerbaum,
Señor Ulloa. Señor Undurraga. Presidente. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, una abstención. Aprobado en general el proyecto. Si me permite, presidente, quisiera hacerle presente a la comisión que don Juan, presidente de la comisión, ha presentado su renuncia con esta fecha. Ha presentado su renuncia con esta fecha, correspondiendo a la próxima sesión ordinaria a su aprobación o rechazo y en la subsiguiente la elección del nuevo presidente. Bien. Luego de esa... claro. Bien. Sorpresivo. Bien, en segundo lugar, colegas diputados, diputadas no hay. Diputados, vamos a abordar el proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ulloa, Cifuentes, Giordano, Villarzo, Soto, don Raúl, Undurraga, don Alberto y Venegas, y de las señoras diputadas, señoras Musanti Pérez, doña Joana, que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso especial a los trabajadores que sean voluntarios de los cuerpos de bomberos, el cual es el boletín número 16.564, _13. Para la discusión de este proyecto hemos realizado una invitación en particular. Le damos la bienvenida a don Alberto Vázquez Gómez, quien es director regional de bomberos de la región de Los Lagos, superintendente. Así que le agradecemos por venir, por aceptar esta invitación, y nos gustaría también conocer la opinión que tiene la institución acerca de esta moción que fue presentada por los colegas diputados. Gracias, señor presidente. Bueno, un gusto de poder estar... El micrófono. Perdón. No, es que en bombero no lo tenemos, entonces no tenemos la tecnología. Gracias, señor presidente, a los diputados, diputadas también por el tema de esta ley. Esta institución de Bomberos de Chile es una institución muy especial respecto a lo que dice la ley en una parte. Nosotros entramos a esta institución, yo llevo más de 50 años sirviendo a Bomberos de Chile, y de los cuales 12 años he sido electo, digamos, en 6 oportunidades, presidente regional de Los Lagos. Es una región muy extensa y nosotros hemos tenido grandes emergencias en esta región. Tuvimos el tema de la Villa Santa Lucía, la erupción de volcán, los bomberos trabajan día y noche, y ahora tuvimos un incendio forestal en San Pablo, bueno, cerca de Osorno, donde curiosamente nosotros trabajamos durante el día y también acompañado de CONAF, y CONAF cumple un turno y se retira, porque ellos están contratados para ese trabajo. Entonces ellos se van a sus casas a relajarse, a descansar, a mirar tele y a ver lo que está pasando en las emergencias. ¿Y quiénes quedan trabajando? Los bomberos. Y los bomberos amanecen trabajando, porque nosotros entramos a esta institución porque nos gusta ayudar a la gente. Entonces, si nosotros podemos amanecer trabajando, estar 2 días trabajando, lo vamos a hacer. Si eso significa evitar, digamos, que el incendio se propague a las casas, porque esa es nuestra función principal. Nosotros no es apagar bosque, pero en vista de que la gente y la comunidad nos llama, tenemos que estar ahí. Como también estuvimos en la Villa Santa Lucía semanas y semanas, yo estuve ahí en las semanas y semanas tratando de rescatar a la gente perdida, y nosotros no teníamos tiempo, ¿te fijas? Era una situación compleja. Nosotros no tenemos nuestros bomberos que tengan un acondicionamiento físico para el desempeño, nada, porque esta es una tradición familiar. O sea, hoy día cualquiera puede ser bombero, no te miden las condiciones de salud compatibles con el servicio, pero mide la nada, ¿te fijas? Pero sin embargo nosotros estamos ahí en el día a día para las emergencias. Lo que habla de este proyecto de ley sobre entregarle permiso a los bomberos después que terminan un trabajo arduo y extenso, porque esto no es para las emergencias comunes y corrientes, es para situaciones muy particulares y especiales que son como de largo aliento. Entonces yo considero, claro, nosotros por el Sistema Nacional de Operaciones que tenemos, nosotros trabajamos 10 días corridos, y de ahí tenemos que retirarnos de ese sector y llega otro equipo a reemplazarnos. Y cuando retornamos, cuando nuestros bomberos retornan a sus lugares de origen, porque muchas veces eso permite desplazarse a otros lugares del país, entonces indudable que nos gustaría poder tener unos días de descanso para que se reponga el bombero y después pueda ingresar a las labores de trabajo. También hay que considerar de que hay situaciones muchas veces, como la emergencia de la Villa Santa Lucía, situaciones complejas donde tú tienes que rescatar personas atrapadas, muertos. Entonces también hay un tema psicológico que afecta a los bomberos, y que también es bueno de que después de trabajar esas tantas horas ahí
puedan ellos superar esa situación y puedan entregar a seguir trabajando. Eso porque tampoco incorporarse inmediatamente al trabajo, habiendo venido de una situación muy compleja, es complejo. Es probable que ese trabajador o ese voluntario no tenga el máximo rendimiento, porque todavía tiene en la mente lo que ocurrió y lo que vivió, porque eso a nosotros no nos preparan para eso. Eso es una situación que vivimos día a día. Así que a mí me parece que la propuesta de esto, del descanso posterior a situaciones cuando son de largo aliento, son situaciones complejas, me parece bien. Lo que sí habría que ver, digamos, los días que debería, señor presidente, los bomberos tomar como de descanso. Habría que evaluar esos días. ¿Quién determina si son 5, son 2, son 3 días? Eso habría que evaluarlo. Ahora, también por otro lado, habría que pensar desde el punto de vista de la empresa que ese trabajador que se ausentó durante una semana porque estaba trabajando en la emergencia, porque la ley lo permite, después le damos 4 días o 5 días de descanso, también habría que evaluar ese tema, porque de lo contrario podría jugarnos en contra, en el sentido de cuando se buscan trabajadores, decir, usted es bombero, corro el riesgo de que se me vaya 6 días y después encima le den 5 días de descanso y yo necesito ese labor en una labor principal acá. Este tema lo vimos hace tiempo, muchos años atrás, en la Junta Nacional también, y yo hice ver justamente este punto de que habría que evaluarlo desde el punto de vista de cuántos días de descanso le vamos a dar al bombero y de qué tipo de emergencia se debería considerarse para realmente la persona tenga unos días de descanso antes de iniciar las labores del trabajo. Pero a mí el proyecto en general así me parece bien. Me parece bien porque aquí se habla, todos hablan de descanso, pero nosotros los bomberos no descansamos, porque nosotros nos llama una sirena, la emergencia a las 4 de la mañana, nos levantamos y vamos a la emergencia igual. Y al otro día hay que cumplir las labores de trabajo a las 8 de la mañana y muchas veces algunos del cuartel se duchan, se cambian de ropa y van a trabajar. Nunca descansamos nosotros, porque así es nuestra institución. Entonces, que se hable de que en situaciones especiales, como los incendios forestales, por ejemplo, habría que verlo. Ahora, en una parte aquí, leyéndola, dice que el término del estado de excepción constitucional corresponderá los días de descanso. O sea, habla de que al final que termine el estado de emergencia. Pero lo que pasa es que nosotros, si el estado comienza acá, la emergencia, y termina acá, nosotros trabajamos en este espacio. Entonces no podemos esperar que termine el estado de emergencia para hacer uso de los 5 días. Entonces tiene que ser finalizadas las labores de bombero, o sea, finalizado el trabajo de labores de bombero, podrías tener tú 2, 3, 4 o 5 días, lo que ustedes estimen conveniente, porque alguien tiene que definir esos días de descanso. No esperar que termine el proceso, porque en este momento en Viña del Mar el estado de emergencia sigue. Ya, pues los bomberos ya abandonaron la zona. Entonces, ¿qué van a esperar que termine para que tomen los 5 días? Entonces, ahí yo noté que hay un error y que habría que revisarlo, señor presidente. Muchas gracias, superintendente, por su exposición. Tengo solicitada la palabra del diputado Lavé, el diputado Undurraga. ¿Algún otro parlamentario que quiera opinar sobre el proyecto? Ya, diputado Lavé. Presidente, agradecer a comandante, ¿no? Presidente regional, Alberto. Presidente regional. Agradecer por su exposición. Tengo alguna pregunta. Primero, agradecer todo lo que hacen voluntariamente, igual, vocación, porque al igual como a los bomberos los mueve la vocación, al médico también, al militar también, al señor carabinero también, y a nosotros los que nos gusta y nos gusta la política también nos mueve la vocación de servicio. Pero la vocación es algo bien particular, porque cuando las cosas la mueve la vocación, uno no está pidiendo algo a cambio. Uno va y usted como bombero, yo fui militar, cuando uno jura a la bandera, uno no le pide nada a la bandera y a la patria de vuelta. Vocación es vocación. Por ende, solamente quería dejar eso en la lectura de la ley. Yo tengo una pregunta. Usted, ¿cuántos años lleva de bombero? Si me, presidente, por su intermedio, si me permite, que me vaya respondiendo al tiro, porque quiero... ¿Cuánto tiempo de bombero lleva usted? 53 años de servicio. 53 años. Me imagino que usted ha tenido trabajo, ha sido empleado o emprendedor durante esos tantos años. No, soy empresario. Empresario, ok. O sea, en algún momento, si usted contrata a algún bombero, que no es el caso de usted,
porque una de las preguntas que usted hizo, o una aseveración, fue ¿cómo afecta después para encontrar trabajo, para empleabilidad, el que se le asignen 5 días, 10, 1, 3, da lo mismo, antes que termine el estado de excepción o después del estado de excepción? Porque al final, insisto, esta es la Comisión de Trabajo, hay que generar trabajo, hay que ayudar a que la cosa se mueva. Entonces, a lo mejor yo fui bombero a la 15, y a lo mejor yo llego y como fui bombero o soy bombero, me va a decir no. Y el gallo va a decir, ¿sabe qué? Este flaco me va a dejar botado tantos días y después tantos días. Yo no estoy diciendo que no tengas descanso, porque cuando uno va a combatir el fuego, evidentemente, cuando uno va a Santa Bárbara y a todos estos lugares que se han quemado, evidentemente el bombero vive un trauma, ve cosas que a lo mejor nosotros no estamos preparados para ver, y eso evidentemente necesita, primero, un descanso emocional, psicológico, como también un descanso físico. Eso es de lógica, pero con su experiencia de bombero, ¿usted ha escuchado alguna vez que un empleador, y usted como empresario, un empleador alguna vez le haya dicho a un bombero, no, usted, compadre, me termino la pega bombero y se vuelve al tiro a trabajar? Me da la impresión que no, porque una de las instituciones mejor y más prestigiadas es la institución de bomberos. Entonces me da la impresión, y a lo mejor me equivoco, pueden haber casos aislados, que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos que son bomberos voluntariamente, hoy día el trabajador, o sea, el empleador, probablemente les dé ciertas garantías. Entonces, a mí lo que me complica de este proyecto, que no estoy en contra, lo que me complica es que finalmente se transforme en un salvavidas de cemento para todo aquel que tiene la vocación de ser bombero. Y ahí hay que tener cuidado, porque no todos obran de la misma manera. Y además, usted da un punto clave, que el proyecto tiene ahí un defecto, que es el tema del estado de excepción. Eso es clave. Entonces, también le pregunto al presidente y a la Secretaría si es que en algún momento, a lo mejor no lo recuerdo, si el Ejecutivo se ha pronunciado con respecto a este proyecto. Diputado Lave, tengo que cortarlo porque van a empezar a llamar a la sala para Ok, votar. no hay Entonces problema. le quiero pedir... Pero eso era en general. Muchas gracias por venir. Diputado Undurraga. Telegráfico para que alcancemos a votar. Yo quiero agradecer la presencia del presidente regional de Los Lagos, porque ha apuntado a los dos temas centrales de este proyecto. Uno, que es necesario porque el cansancio después de una faena de esta naturaleza, tanto físico como emocional, requiere cierta recuperación en términos personales, pero también para rendir en la pega. Entonces hace sentido. Pero pone una luz amarilla, 5 días puede ser mucho, veamos cuál es lo mejor para que no lo afecte en la pega. Y además corregir esta parte de la reacción, que esto es terminando la faena, no terminando el estado de excepción. Así que quiero agradecer, sumamente claro para las indicaciones que tengamos que hacer, en esa línea, pensar cuántos son la cantidad de días, pero hace mucho sentido. No más para que alcancemos a votar, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Don Pedro, no habiendo más palabras, votemos en general. Lo que pasa es que tenemos... sí. Bueno. Don Pedro. Muy bien, presidente. Señora Chicardini. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Lave. Presidente, voy a argumentar rápido y muy breve. Presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto, pero no, Undurraga, diputado Undurraga, por su intermedio, no se pase de pato ganso. Señor Leal. Leal me dio su palabra. Mire, yo lo voy a comprar. No, bro. Continuemos. Señor Sauerman. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Gracias, don Pedro. Le voy a dar finalmente la palabra a don Alberto Vázquez para que pueda decir unas palabras de término, digamos, ante la aprobación del proyecto, y si es que quiere responder a las consultas que se han hecho, pero brevemente. Sí, no, yo agradecerle la invitación. Yo he tenido la oportunidad de dar 2 veces en la Cámara de Diputados, en las comisiones. Tuve cuando se generó la ley marco de bomberos de Chile,
La ley marco contemplaba solamente el artículo 13 y yo puse el artículo 14 que tiene que ver con la capacitación de los bomberos en Chile, que no lo contemplaba la ley marco en su origen. Yo soy instructor de la Academia Nacional de Bomberos, yo soy instructor en Estados Unidos, hago clase en una universidad y por eso a mí la capacitación y el entrenamiento de los bomberos es sumamente importante para el trabajo diario que hacemos en este país. Y respecto a responderle, sí, en realidad se ha conocido muy pocos casos del tema de las empresas. En general sí le dan facilidades a los bomberos, pero también yo sé en empresas aquí en Santiago, en Ñuñoa, que colocan, o sea, no es que piden, sino que en el interna ven si es bombero. No es que digan, a los bomberos no lo vamos a emplear, no le vamos a dar trabajo, pero cuando hay un tema de selección, a veces es un factor que ha complicado en algún momento y que después se sabe de que en la interna se saca la información y dice, te dejaron fuera porque eres bombero. Entonces son temas que habría que de repente analizar. Eso, señor presidente, no sé si le habría quedado claro. Gracias. Muchas gracias, superintendente, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.